Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, acá una vez más en Reflexiones Culturales. Y bueno, hoy un poco nos sentimos muy felices porque nos está visitando nuestro amigo Roberto Emilio Gígola, un referente de la ciudad, un referente desde varios aspectos, ¿no es cierto? Desde su paso por su profesión de bioquímico, desde su paso por el Consejo Deliberante allá en la década del 90 y también una personalidad que aporta bastante a lo que es la construcción y en este caso de la ciudad de Punta Alta en lo que es urbanismo, en lo que es historia misma de la ciudad. Hola, ¿cómo estás, Gígola? Bien, muy agradecido que me hayan invitado. Bueno, el gusto es nuestro y sí, la verdad que bueno, hoy queremos decirte que nos sentimos muy bien porque bueno, nos has acercado tu libro Desde la Banca, un libro que Roberto Emilio Gígola ha publicado hace ya algunos años, en donde reúne un poco la experiencia y un poco su paso por el Consejo Deliberante. Ustedes notarán acá en esta ilustración la caricatura de Roberto Gígola y un poco sobresaltado y agigantado ante el plenario de los concejales, ¿no? Un poco resaltando su ideología, un poco resaltando su protagonismo como edil en la ciudad. Y un poco yo te quiero preguntar, ¿qué te pareció aquel pasaje, aquellos años en donde tuviste una participación legislativa local, una participación política en la ciudad? Bueno, yo creo que muchas veces lo he dicho, las tres cosas más importantes de mi vida han sido mi familia, mi profesión y la política. A la política accedí siendo muy joven, por una de esas cosas. Algún día fui a la casa, yo estudiaba piano, no sé para qué, porque tengo menos oído que un adoquín. Y entonces la profesora de piano, que curiosamente fue la primera mujer concejal que hubo en Punta Alta, no sé cómo surgió una conversación sobre los vascos. Entonces yo era un chico, tenía 11, 12 años, dije, los vascos son muy cabeza dura. Porque yo escuchaba a la gente que decía que los vascos eran cabeza dura. Entonces me dijo, no, dice, los vascos no son cabeza dura, los vascos son amantes de la libertad. Me prestó un libro, que después de muchos años lo volví a leer otra vez, que se llama De Guernica a Nueva York pasando por Berlín. Los Países Vascos fueron un país libre un poquitito tiempo durante la época de la República Española. Este es Joaquín Aguirre que escribe el libro, y cayó en mi mano ese libro y lo leí. Por supuesto no entendí mucho, pero me dejó de todas maneras marcado. Me interesó la Guerra Civil Española y ahí quedé prendado de la política para siempre. Fue, digamos, una especie de apertura y una especie de entrada a la escena política. No a la escena política, sino al estudio de la política, ¿no es cierto? En donde vos prestaste tu entusiasmo. Pero específicamente, ¿cuáles fueron esos avatares en aquel tiempo? Marcame una anécdota que pueda llegar a la construcción democrática de lo local, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron aquellas anécdotas como concejal? Sí. Muchísimas. Yo llegué al Consejo Deliberante de la mano de dos personas muy entrañables como el contador Arturo Gallego y el ingeniero Carlos Zanete, que eran los concejales electos del socialismo en el 91. Por esas cosas terminé como secretario de bloque y con ellos de alguna manera terminé de ajustar. Ya había tenido participaciones políticas, pero en cargos mucho más técnicos, no acá en Punta Alta. Y terminé de ajustar algunas cosas y tenía la idea de llevar adelante un montón de ideas que no eran originales, pero que de alguna manera en Punta Alta eran nuevas. Y bueno, llevé adelante muchísimas. La mayoría fueron aprobadas, muchas no, algunas aparecieron después y algunas, como por ejemplo el famoso caso de Defensor del Pueblo, reaparecen cada tanto, ¿no? Claro. Son esas figuras que, bueno, cuando yo intervine con el contador Gallego y Arturo Zanete en el primer proyecto de ordenanza del Defensor del Pueblo, había
5 o 6 defensores del pueblo en el país. En el país. Hoy hay no sé cuántos cientos, Punta Alta no lo tiene. Sí, hay una institución ya de Defensoría del Pueblo en Bahía Blanca, bien erradicada y bien establecida, ¿no es cierto? Defensoría del Pueblo ha tenido un vigor en estas últimas décadas muy preponderante. También te quería preguntar sobre la parte de la autonomía. ¿Cómo ves a la distancia la lograda autonomía de de la lograda autonomía de Punta Alta, del partido de Coronel Rosales? Bueno, casi es una paradoja, porque si uno lo ve desde la óptica y desde el momento histórico en el que se venía dando desde los años 20, eso no es una cosa que empezó de un día para otro, en el 45 los autonomistas deben haber sentido maravillados, porque era una cosa impensada de lograr después de tanto trabajo. Pero si usted lo mira hoy a la distancia, es como haber ido en contrapelo de lo que el mundo nos iba a traer, ¿no es cierto? Porque hoy lo que se trata es de armar regiones y lugares grandes, no chiquititos. Entonces, como usted ve que hace poco un municipio que eso se llama algo así como Lezana, por ahí en el noreste de la provincia de Buenos Aires, y uno dice, seguir dividiendo los municipios es un error. Porque hoy usted para realizar obras necesita grandes cantidades de dinero. Y si usted divide los municipios, los presupuestos de cada municipio son chicos, con lo cual nunca permiten hacer obras grandes. Y usted depende de nación y de provincia, con lo cual los municipios se autolimitan. Es cierto que los municipios, cuanto más reducidos en espacio son, más tienen más problemática hay, ¿no es cierto? Y más el presupuesto de Coronel Rosales, que es sabido. Así que yo te diría que vayamos al próximo bloque. El próximo bloque seguimos hablando sobre la autonomía y sobre también los distintos aspectos de nuestra ciudad de Punta Alta y en el marco histórico también. Bueno, y seguimos con Roberto Gígola. Y yo, Roberto, te quería preguntar, lo voy a mostrar nuevamente el libro, Desde la Banca, un único libro publicado por Roberto Gígola. Me has dicho que tenés 2 o 3 libros más escritos, no publicados. Y sobre este libro, Desde la Banca, te quiero un poco llevar a la reflexión, porque tocas la mujer en el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? ¿Qué reflexión te aporta el tema de la mujer en el Consejo Deliberante? Tan valioso, ¿no? Bueno, Punta Alta es municipio autónomo del 45 y la primera elección creo que es en el 46. Y la mujer aparece recién en el 58. La primera mujer concejal se llamó María Aide Arosamena Ursegui. Esta mujer es la profesora de piano de la que yo le hablé. Sí. Eran de origen vasco, los padres habían sido muy radicales, ellas también, y en esa época pertenecían a la Unión Cívica Radical Intransigente, pues se había dividido en el 57-58 en 2 partes de Unión Cívica Radical. Era una persona de extraordinaria cultura, pero extraordinaria cultura. También tenían un conocimiento muy grande de política, de filosofía, de música, de arte, y por ella yo terminé enganchado en esto de la política, y era una persona muy ¿cómo le puedo decir? Muy combativa, a pesar de la debilidad que las mujeres tenían en esa época. Como, por ejemplo, combativa como característica fundamental en una mujer que lleva adelante convicciones. En el siglo XX se ve mucho, ¿no es cierto? Tenemos grandes personalidades femeninas que llevan adelante con el ímpetu y con la pasión, y también sobre todas las cosas con una actitud combativa. Sí, sí. Mire, en todas las grandes acciones de la historia occidental de Oriente no conozco, las mujeres siempre estuvieron presentes. La gente cree, mal, que al zar de Rusia lo echan los bolcheviques. El zar de Rusia lo habían hecho abdicar las mujeres en el febrero del 17. Los bolcheviques después dan un golpe de Estado y toman el poder en octubre. Pero las mujeres en la calle hicieron que el zar abdicara. Las mujeres estuvieron presentes en la Revolución Francesa desde el primer momento, y con anterioridad en la República de Cromwell las mujeres también estuvieron presentes. O sea que las mujeres siempre, es más,
Había toda anécdota sobre las mujeres de Esparta, que decían, por tener una madre espartana, los espartanos tienen los guerreros que tienen, ¿no? Así que... Tal cual. Después quería llevarte un poco a tu historia familiar, a tu historia de tu abuelo, en donde tuvo un pasaje accidental o un poco fortuito del destino acá por Punta Alta. Sí, él en realidad estaba en Junín y como se necesitaba un maestro para los hijos de los italianos que estaban haciendo el puerto, para que no perdieran su escuela en Italia, porque los hijos estaban acá con los padres, él vino a dar clase. En el año 1901, por una historia que es muy larga, no nos vamos a contar, los italianos, ante el asesinato de los anarquistas de Humberto I, deciden hacer una colecta. La señora de Luigi, inglesa, muy pragmática, le dicen, no manden la plata a Italia porque vas a saber qué va a pasar, mejor hagamos una escuela en honor a Humberto I, por eso la escuela se llama Humberto I. Y como él era el maestro que andaba por ahí, fue el primer maestro y el primer director. El primer maestro y bueno, y por un poco casualidad del destino, como lo estás relatando. Claro, no sé, si hubiera sido de otra nacionalidad los que hubieran venido a hacer el puerto, él no hubiera venido, así que... ¿Materno o paterno? Paterno. Paterno, Gígola. Bueno, después un poco quería invitarte a la reflexión de, digamos, los distintos referentes, grandes referentes que tuvo en la, ¿podemos decir, corta historia de Punta Alta? Sí. Tenemos 120 años. Yo creo que hubo grandes hombres, yo me acuerdo de algunos. Me acuerdo de un periodista maravilloso que tuvimos que fue Rubén Bugallo, que curiosamente es el hombre que hace el primer proyecto o intento de reflotar Puerto Rosales, que había sido cerrado en el año 46-47. En el año 46-47, claro, Puerto Rosales se cierra. El señor en el 58-59, siendo concejal, inicia las primeras acciones para reflotar Puerto Rosales. De él me acuerdo muy bien. Y otros no, porque yo cuando intervine en política no estaba en Punta Alta, estaba en Bahía Blanca en la universidad, así que no tuve buena relación y hablé muchas veces con alguien que fue intendente 2 veces como Cursi, y conocí también al doctor Casa, que fue un brillante intendente, fue un intendente de facto, y después de la época más moderna sí, con eso estuve. Cursi tuvo un poco la particularidad de ser fraternalmente querido por los puntaltenses. ¿Tuvo esa ventaja? Sí, porque fue un hombre que luchó muchísimo durante la época, digamos, del final del peronismo, donde no era tan fácil hacer política, y él fue de alguna manera el que llevó el Partido Radical adelante. Estamos hablando del año... Del año 52, 23 para adelante. 53 para adelante. Cuando la Unión Cívica Radical se divide en dos, él queda en la Unión Cívica Radical Intransigente. Bueno, un poco hemos reflexionado sobre los avatares de las contiendas y sucesos históricos de nuestro partido, Coronel Rosales. Un poco hemos invitado y hemos tenido el agrado de la voz y la reflexión de Roberto Emilio Gígola, y yo particularmente te agradezco muchísimo la visita a Reflexiones Culturales y nos estamos encontrando ya la próxima semana y te digo, bueno, hasta la próxima. Chao.